En este video voy a hablar sobre el predespertar espiritual y me refiero a esta como etapa donde uno no es la oruga de la personalidad ni tampoco la mariposa que se ha despertado. Y creo que es una etapa de la cual no se habla mucho porque no tiene el glamour de haberse despertado la unidad, de ver lo divino. Y sí vi que Carl Jung habló algo de esto en su libro Rojo. No leí el libro Rojo en sí, pero vi un resumen. Y otra razón por la cual quería hablar es porque empecé a sentir que estoy como en una etapa así, que es como una etapa de transición, como un umbral, después de haber ido a un retiro de 40 días en las montañas, unas montañas semiselváticas, donde no hablé con nadie, no me, no me llevé música, apagué mi celular, no leí libros. O sea, realmente me fui ahí a conocer. Y bueno, y me conocí y vi todas mis sombras. Y bueno, todo esto como que ha gatillado un proceso y me siento, como dije, como que no soy ni la oruga ni la mariposa todavía. Y quería hablar de todas las características de esta etapa, las que he sentido yo, más que nada. Me he dado cuenta que algunas personas sienten estas cosas, características antes o después de ciertas experiencias, como experiencias de unidad, algunos despertares de, de ver tus sombras, ver tu ego. Como que varía según la persona, pero eventualmente yo creo que todas estas características a medida que uno se va despertando como que van, bueno, no sé si todas, pero muchas se van repitiendo en las personas por lo que he estado escuchando, viendo y sintiendo en mí también. Entonces les cuento sobre mi retiro de 40 días, como voy a ir medio cronológicamente. Yo llegué a este retiro ya habiendo trabajado mucho en mis creencias limitantes. Me di cuenta que tenía una creencia limitante que pensaba que las otras personas tenían que cuidarme. Inconscientemente, claro. No lo había hecho consciente hasta que lo empecé a trabajar. Y de ahí, trabajando con esta creencia y otras creencias limitantes, me di cuenta que tenía yo resistencias a sentir en el cuerpo lo que era creer todo esto. Entonces la primera parte del retiro fue vencer estas resistencias. Yo entendí que era como en un día frío, alguien dice, te voy a tirar un balde de agua helada y esto te va a hacer bien para darte cuenta. Y tú vas, bueno, ok, tírame, porque sabes que te hace bien, pero te pones así, ok, tírame el balde ya. Y en realidad no, en realidad es como decir, ok, con los ojos abiertos, sonriendo, decir, tírame el balde, aquí estoy. Y no tener ni una célula, ni una molécula en el cuerpo que se resista a aceptar. Eso es muy importante, aceptar todo lo que se siente, por ejemplo, haber sido humillado cuando uno es chico, haber tenido vergüenza, haber pensado que uno no valía, todo ese tipo de cosas, aceptar que fue así y que está guardado en esta memoria celular, que eran muy físicas, porque de verdad era como, de repente sentía como en el tercer chakra como una pelota apretada. Pues en mi garganta también, como
Eso típico que uno dice, hay un nudo en la garganta y se ha vuelto tan cliché ese dicho. Bueno, yo digo que es por algo, porque es muy físico y llega a ser doloroso y muy molesto. Y cuando vencí esa resistencia a sentir, me empecé a recordar un montón de cosas de cuando era pequeña y reviví mucho de esos sentires, de humillaciones, percepciones malas, cosas que que no había entendido incluso bien porque no entendía el lenguaje bien y me imaginaba otra cosa que no era y después sacaba conclusiones erróneas de que, no me dieron bola porque no me aman, por ejemplo. Y eso se hizo como en una creencia de que hay algo que funciona mal en mí, por eso no soy digna de amor. Y cosas así empecé a ver hasta que un día como que todo se destapó y vi mi ego como cuando uno abre la caja de Pandora y salen todos los monstruos, mis monstruitos horribles, y fue bien desagradable verlo, la verdad. Y al ver todo esto como un pajarito desde arriba, que veía como el mapa de la Tierra allá abajo, vi cómo el ego se fue formando, como por ejemplo una humillación con los años había creado a un personaje mío de decir, ya, para no volver a ser humillada de nuevo, voy a crear algo para sentirme orgullosa. Por ejemplo, ser una buena persona, ser una buena madre, ser una buena esposa. Si voy a estudiar, lo voy a estudiar bien. Y todo eso lo vi como el ego iba creando todas estas identidades, y además quería empezar a controlar para no volver a sentir todas estas cosas que sentí cuando era pequeña. Y como que el ego se volvió experto en ocultar todos estos sentimientos, pero y se volvieron muy, muy subconscientes, que ni siquiera de verdad yo sabía que estaban, hasta que me detuve y, y los acepté, y los acepté verlos, y fui muy honesta conmigo misma en no dejarlos pasar. Y ahí vi toda mi vida, cómo fue progresando, cómo el ego se fue calcificando, cómo el ego empezó a formar estas identidades para yo sentirme orgullosa, contenta por mis logros. Y cuando vi todo esto, vi que se basaba toda mi identidad en no sentir eso que ya había sentido. Entonces como que todo se desmoronó y uno queda como en el aire. De ahí yo creo que para mí fue como que la oruga se empezó a morir. Y ahí empezó otra nueva etapa en mi retiro de empezar como a integrar todo esto, donde vi que no era necesario ser una buena persona. Con ser desde el corazón, uno naturalmente es bueno sin querer hacerlo. Y ahí se me quitó toda la viada, porque viene como un empuje el ego atrás para decir, oye, yo te voy a apoyar para que logres todos tus deseos de ser lo mejor de lo mejor, de ser bacán, de ser estupendo en todo, perfecta. Y esa viada se fue porque se desmoronó con este darse cuenta que en realidad la única razón por la cual estaba construyendo todas estas identidades era para no volver a sentir eso que ya sentí en el retiro de nuevo. Y después vino una desilusión también porque empecé a ver las cosas como son y me di cuenta que en realidad la iluminación se trata de abrazar la verdad, no de perseguir la felicidad, que es lo que en realidad yo había creído que iba por ahí la cosa. Como que me imaginaba arcoíris, unicornios. Y en realidad es abrazar el dolor,
abrazar la humillación, abrazar la felicidad, abrazar todo lo que pasa y aceptar todo. Y cuando la oruga se empezó a morir, se empezó a desintegrar, empezó un duelo por la oruga, que era yo. Empezó una tristeza, empecé a sentir mucha tristeza. Y es algo curioso de la oruga porque me enteré hace poquito que en realidad las orugas se desintegran adentro de la crisálida en un líquido como baboso antes de volverse mariposas. Y ya me sentía como ese líquido baboso y le digo a mi maestro espiritual en estos momentos, soy ese líquido baboso adentro de la crisálida, ¿verdad? Y me dice, no lo veas como líquido baboso. Es un espacio sagrado donde todo se disuelve para volver a nacer. No se lo encontré hermoso. Y además, el ego realmente quiere saber si, ok, si no soy una buena persona, ¿quién soy? Y si no iba, si iba para allá, pero ya no voy para allá, ¿para dónde voy? Y a pesar de todos estos sentimientos feos, desagradables para el ego, siento que ha empezado a surgir una calma interior, que a pesar de que estoy triste o de repente estoy mal genio, o a pesar de cualquier cosa está por ahí abajo y es como un saber intuitivo, así como bien seguro, que decir esto es lo que tiene que pasar, es perfecto, está muy bien y eso me da mucha paz, mucha calma, es como una quietud interna. Y la otra cosa también que ha empezado a surgir es distintos miedos que yo no creía posible que tenía. Yo antes me preguntaban, ¿eres una persona miedosa? Y yo hubiera dicho, no, para nada. No me da miedo quedarme sola en las montañas, no me da miedo realmente salir a sitios peligrosos donde todo el mundo dice, no vayas para allá, no. Pero unos miedos, como por ejemplo miedo a no funcionar, porque se supone que cuando uno realmente ya se despierta, uno se desidentifica totalmente de los pensamientos y el ego lo interpreta como, oh, si no tengo esos pensamientos, si no los puedo agarrar, entonces, ¿cómo voy a funcionar? Y también el ego como empieza a perder como sus apoyos, como que el ego se empieza a caer, a caer, a caer, y dice, capaz que no existo. Y bueno, y en realidad el ego no existe, el que existe es uno, el ser existe, el ego en realidad es una ilusión, es una maraña de pensamientos con los cuales nosotros nos identificamos. Entonces, como estamos identificados con el ego, empezamos a ver, uy, de repente no existo, pero hay una cosa rara ahí con estos miedos. Y el ego quiere conceptualizar, siempre quiere ponerle palabras a estas experiencias y de repente hay experiencias que no se pueden como subtitular, no se pueden explicar bien y dentro del mundo donde no hay conceptos, ahí no puede entrar el ego, entonces sigue este miedo. Pero a la vez está esta paz. Sí, es como bien paradójico. Y aparte de la paz también que he sentido, hay otra cosa hermosa que me ha pasado, es que he perdido muchos botones gatillantes. Después del retiro, al incorporarme de nuevo en la vida familiar, con los niños, mi marido, amigos, las cosas que antes me gatillaban y me hacían sentir que de repente era inadecuada o me hacían sentir vergüenza o me hacían sentir insegura, un montón de esos botones gatillantes se me fueron, se me desaparecieron y ante las mismas circunstancias es loco, pero ya no reacciono y me quedo tranquila y puedo ver las cosas tal cual como son
y me encuentro muy sorprendida conmigo misma porque en vez de enojarme, de repente, ¡pum!, me sale un consejo de la nada que no tengo idea dónde salió. Y es como justo lo adecuado que siento que tenía que decir y como que me quedo contenta. Y también se me hace muy fácil disfrutar de las cosas sencillas, como me puedo quedar media hora mirando un árbol o mirando el pasto y es muy como que mi mente se ha calmado un montón, ya no está la mente ahí haciendo historias y tratando de desviar mi atención para mirar para otra parte porque no vaya a ser que vaya a sentir de nuevo eso que no quiero sentir. Y la verdad no sé cuánto dura este proceso de estar como en este umbral, en esta transición. No sé si me va a durar 1 año, 10 años, no tengo la menor idea. Pero sí lo quería dejar aquí en este canal porque creo que de repente le puede ayudar a alguien más que esté transitando por esto mismo, que esté a punto de transitar por esto mismo. Y, y bueno, apoyarnos para, para saber que en algún momento, si estamos en esta onda de querer despertarnos, querer iluminarnos, disipar nuestras sombras, estos son como procesos naturales que pasan para algunos más, para algunos menos, algunos más tarde, otros más temprano. Y bueno, espero que les sirva.